Como decíamos, hay muchos temas para conversar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Está prácticamente que recién llegado a nuestro país. Le agradecemos, doctor Cheyac, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, el agradecido soy yo, como siempre. ¿Anduvo por Italia? ¿Conoció al Papa? Conocí a su santidad, pudimos hablar unos segundos y darle la mano personalmente junto con mi señora. La verdad, una experiencia muy importante. ¿Y verdad que le reclamó el mate? Me preguntó, luego de las presentaciones, me preguntó, ¿y usted es uruguayo? ¿Dónde tiene el mate? Le digo, yo tomo Coca-Cola, en realidad, no tomo mate. Estaría desesperado el Papa por tomar un mate. Doctor, antes de ingresar hay muchos temas, Es cierto. En el viaje, ¿cómo es esto de las comunicaciones? Me imagino que se habrá enterado de muchas de las cosas que venían pasando en el Uruguay, pero durante su ausencia hubo varios asuntos que pusieron el foco en la justicia y en algunos temas bien importantes. Ya lo vamos a estar desarrollando. Ahora, antes de eso, lamentablemente ayer otro caso de violencia intrafamiliar, en esta oportunidad no contra una mujer, pero sí contra dos niños, por parte de un efectivo policial que ya había sido denunciado, que se le había quitado el arma de reglamento. Ahora, la información que estuvimos manejando aquí en Telenoche está vinculada a que había una denuncia previa y que por parte de la justicia hubo una orden de detención hacia esta persona que no se terminó cumpliendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Hemos una y otra vez, y con usted ya varias veces, analizado el tema de la necesidad de poder efectivizar el cumplimiento de las órdenes de restricción que en casos como este la justicia dispone. La mera orden de restricción en principio depende del acatamiento voluntario. La persona a la cual se le ha prohibido el acercamiento, sea una mujer, sea unos niños, la cumple si está convencido que debe hacerlo. ¿Cómo aseguramos un cumplimiento forzado de ese tipo de órdenes de restricción? Lo hemos dicho a través de la universalización de los sistemas de localización electrónica, las famosas pulseras o tobilleras, que es el único mecanismo que en tiempo real nos permite alertar a la víctima si se va a producir el acercamiento, alertar a quien está violando el perímetro que lo está haciendo y está siendo monitoreado y, en su caso, enviar un móvil de respuesta a los efectos de prevenir estas situaciones. La mera orden está simplemente escrita en papel y no brinda la seguridad, la efectividad de su cumplimiento que todos querríamos. Por eso hay que seguir avanzando para que en todo el país y en un número mucho mayor se puedan utilizar en los casos de violencia intrafamiliar y ojalá en otros casos pudiéramos hacerlo también cuando hay el diagnóstico de riesgo alto o altísimo para prevenir este tipo de situaciones. Había una orden de restricción, no una orden de detención. No, la orden de restricción, pero la orden de restricción puede ser violada sin una posibilidad de respuesta inmediata del Estado, salvo que esté colocada la pulsera o la tobillera que permita que en tiempo real el monitoreo determine que se está violando la orden del juez y hacer algo al respecto. Si usted lo que dice es, si hubiéramos tenido extendido todo lo que quisiéramos, el sistema de tobilleras o de pulseras electrónicas, esto de ayer seguramente no hubiera pasado. Exactamente, el sistema ha demostrado una efectividad de prácticamente el 100% para prevenir la reiteración de estas situaciones. Hemos dicho no la primera, porque primero hay que detectar que se está en una situación de violencia intrafamiliar o de violencia de género, pero la segunda vez, cuando ya ha habido una denuncia, cuando se ha podido hacer un diagnóstico de peligrosidad, ya deberíamos tener la posibilidad de instalar el dispositivo a los efectos de evitar una segunda vez que además, por la propia dinámica de este tipo de situaciones, suele incrementarse. El quantum de violencia la primera vez suele ser menor que la segunda y la tercera. ¿Y hay un universo de pulseras o de tobilleras que sería el óptimo de contar? Todavía no. Esto, por supuesto, no solo tiene el obstáculo del costo de la compra de los dispositivos, que ha ido bajando, sino de todo el operativo de monitoreo que tiene que estar montado a los efectos de que los funcionarios en los televisores especializados puedan ir haciendo el monitoreo a ver si se violan o no los perímetros. Y hemos señalado en ciudades pequeñas también tiene la dificultad que si usted establece un radio de exclusión muy grande, alguien se tiene que mudar. Porque que 300 metros exactamente, es la planta de todo el pueblo. Pero todo eso se puede superar
por los medios tecnológicos. Debemos tomar conciencia, y lamentablemente lo vamos haciendo con tragedias, con episodios tan trágicos como este que hemos vivido y los que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, de la necesidad de invertir en los mecanismos de prevención. Bien, me quedo con eso entonces. Si hubiera habido pollera o tobillera, esto no hubiera pasado. Tendríamos una posibilidad de cerca del 99% de que no hubiera pasado. Doctor, ¿sabe que cuando uno lee mucho sobre entrevistas y sobre periodismo, hay como dos bibliotecas? Una que dice, primero pregunten y acérquense al tema para hacer la pregunta clave que quieran realizar, y otra que dice, haga la pregunta clave así, de una. Yo se la voy a hacer de una. Bien. ¿Es el fiscal de corte el que tiene que anunciar ante la prensa que hay un acuerdo que podría posponer la puesta en marcha del Código del Proceso Penal? Bueno, no nos corresponde a nosotros hacer la evaluación de quién debería hacer qué en una situación donde habemos 3 organismos funcionando en una comisión interinstitucional a los efectos de la implementación efectiva de una buena vez y para siempre del nuevo Código del Proceso Penal. Los organismos son el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el organismo que tiene la mayor responsabilidad y la mayor carga en este asunto, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. A eso yo. El cambio mayor se da en la Suprema Corte de Justicia. Es verdad que la Fiscalía asume un nuevo rol, que el fiscal de corte pasa a tener mayor preponderancia en muchos asuntos vinculados a la seguridad interna, que hay cambios también para la policía, de eso no cabe la más mínima duda. Todos sabemos que cuando se ponga en marcha el nuevo Código de Proceso Penal, van a haber cambios a nivel de los 3 poderes, se puede decir. Exacto. Ahora, en la manera de comunicar, usted, cuando desde allá de Italia se enteró que el fiscal de corte había estado en Cerro Largo y había dicho que se iba a posponer la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal, ¿qué sintió? Bueno, primero sorpresa porque nosotros lo que habíamos planteado en la comisión ya a fines de abril fue reiterar nuestra disposición en las condiciones actuales, pese a que ahora tenemos algunas medidas gremiales que pueden obstaculizar, por ejemplo, la terminación de algunos inmuebles, las compras, los pagos y las licitaciones en el Estado, dado que los funcionarios están concentrando sus medidas en aquello que tenga que ver con la implementación de este código. Pero lo que nosotros planteamos es muy claro. Cuando se fija la fecha del 16 de julio, la Suprema Corte de Justicia, a través del doctor Pérez Manrique y de mi persona, nos comprometimos ante el Senado de la República a no pedir ningún tipo de prórrogas. Nosotros dijimos, si nos dan estos fondos mínimos, nos comprometemos a que esté todo pronto, pese a que pedíamos más tiempo, pero en este año vamos a tener la posibilidad de implantar el 16 de julio del año 2017, quizá no con el 100% de todos los puntos afiatados, que sería lo ideal, pero sí vamos a poder hacer una implementación decente en este año, el 16 de julio, por lo cual nos comprometemos a no pedir ningún tipo de prórroga, que es lo que hemos hecho. Nosotros no hemos acompañado ningún tipo de planteo que implique, por la vía directa o en forma subyacente, la prórroga de la implementación de este código. Y en eso nos hemos mantenido. ¿Ustedes no están de acuerdo con la prórroga? Nosotros entendemos que, habiendo transitado Uruguay el camino de las prórrogas, lo que llevó a que un código muy parecido a este nunca entrara en vigencia, lo importante es que esta vez sí se entre en vigencia, que la voluntad política de las 3 ramas del gobierno y de la Fiscalía, por supuesto, de una vez por todas se concrete y podamos cambiar el sistema procesal penal. Lo que hemos dicho también es, esa es nuestra posición. Nosotros no pensamos que sea indispensable una reforma importante de la normativa procesal penal a 60 días de la entrada en vigencia del Código, porque ello implicaría en los hechos que no entrara en vigencia el 16 de julio, porque no dan los tiempos legislativos a los efectos de, por ejemplo, incorporar el proceso de adolescentes infractores a la mecánica del Código del Proceso Penal. Doctor, por supuesto que hay que hacerlo, no ahora. Yo entiendo que lo que usted está diciendo es meridianamente claro, pero también entiendo que es muy claro para quienes están informados. Bien, hay mucha gente que quizás del otro lado
no tenga la real dimensión de los cambios de los que se está hablando, que quizás obviamente sepa lo que es el cambio del Código del Proceso Penal, pero no está logrando entender bien el mensaje que usted dice. Lo que usted está planteando es, si nosotros ingresamos ahora a poco más de, no sé, 40 días, a retocar las leyes, a dejar todo en condiciones, por la vía de los hechos, simplemente por el trámite legislativo que lleva, estamos posponiendo la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal. Y ustedes no están de acuerdo con eso. O sea, lo que ustedes dicen es, pongamos a funcionarlo, el 16 de julio comencemos, y bueno, en la medida de que se vaya instrumentando, hagamos los cambios que hay que hacer. Exactamente. Pero su posición es no postergar ni a noviembre, porque eso, entre otras cosas, me imagino, correrá el riesgo de que no entre en vigencia este año. Nosotros lo que señalamos es, no vamos a acompañar ningún tipo de prórroga porque nos comprometimos ante otro poder de gobierno, ante el Senado de la República, ante el Parlamento Nacional, a no solicitarla. Por supuesto, si eventualmente las otras dos ramas del gobierno, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y el Parlamento Nacional deciden prorrogar el Código, la Corte va a acompañar, no como promotora de la prórroga, pero no va a quedar poniendo palos en la rueda a algún tipo de prórroga corta como la que se está manejando. ¿Y no lo llamó nadie? No, nosotros hemos hecho llegar oficialmente nuestra posición a nuestra comisión de implementación. Es muy curioso, hay que señalar, cada uno de los tres organismos, Ministerio del Interior, Fiscalía y Corte, tiene una comisión de implementación que a su vez trabajan en una comisión conjunta de implementación. A través de nuestra comisión, nosotros a la comisión conjunta le planteamos esto. Acompañaríamos exclusivamente 8 reformas mínimas legislativas indispensables para lo que es la letra chica. Por ejemplo, determinar que los juzgados nuevos van a empezar con el código nuevo desde cero, a los efectos de que esto sea ágil, y que los expedientes que hoy ya están tramitando van a pasar a 8 juzgados en Montevideo, que seguirán tramitando con el código de 1980. Son unas pocas normas. También, por ejemplo, se deroga la libertad condicional, que es un mecanismo que es compatible con nuestro proceso penal actual, pero no es compatible con el proceso acusatorio. Y usted dirá, ¿y por qué? Para la gente que no entiende, ¿y por qué no es compatible? Porque de alguna manera es un mecanismo que compensa la prisión preventiva bastante masiva que hoy tenemos. Entonces dice, bueno, como se va preso antes de tener condena, si uno está libre cuando tiene la condena, entonces termina de cumplir el plazo que le resta en libertad. Pero como ahora se va a tratar de que en una cantidad de casos se espere el juicio en libertad, si se diera la situación de que usted espera el juicio en libertad y después cumple la pena en libertad, no va preso nunca. Genera unos espacios de impunidad que ninguno queremos crear. Pero esos son 8 artículos que sí o sí, indispensablemente, deberían aprobarse, que seguramente se harán. Y eso, una reforma más grande podría tener una vía expresa en el legislativo. Exactamente, como no hacen al fondo de nada y su redacción es muy sencilla, allí sí podría haber un acuerdo amplio de todos los partidos políticos a los efectos de darle un trámite rápido. Ni siquiera desde el Poder Legislativo le dijeron si estaban... Porque veo que a mí me sorprendió, por lo menos. Algunos legisladores del Frente Amplio no están convencidos de posponer. Lo leí en la prensa, es complicado. Este código, recordémoslo, lleva desde su gestación 11 años. Recordemos que fue el primer ministro del Interior del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez el que remitió al Parlamento Nacional la constitución de las 2 primeras comisiones oficiales, una para la redacción del Código Penal de fondo, que todavía no está aprobado. Miren los años que han pasado y todavía está en el Parlamento, no se aprobó, y este Código del Proceso Penal, que tuvimos oportunidad de integrar su comisión redactora, así que somos uno de los padres, estamos hablando de hace 11 años. Ha sido un larguísimo trámite parlamentario y de gestación incluso para el Uruguay, y a menos de 60 días de su implementación todavía estamos dudando si hacer algún tipo de modificaciones y si prorrogar o no su entrada en vigencia. ¿Y desde el punto de vista presupuestal tampoco le sirve la postergación? Nosotros, en realidad, a nivel presupuestal, vamos a tener la habilitación de los créditos para los nombramientos de los 30 jueces y 60 cargos de defensores de oficio el 1 de julio. Y vamos a hacer el 1 de julio las designaciones. De hecho, en estos
menos de 60 días que quedan, ya vamos a hacer todo el organigrama de quiénes van a ser los jueces que van a ir corriéndose hacia arriba en la pirámide, cómo vamos a ir llenando los cargos, cuáles van a ser los egresados del CEJU que vamos a ir designando en los distintos lugares, para que todo esté pronto a partir del 1 de julio. Allí haremos las designaciones y empezaremos a pagar los sueldos. Entonces, no nos va en un sentido o en otro afectar para nada que efectivamente empiecen a trabajar en julio o que lo tengan que hacer, por ejemplo, en noviembre. Y en 30 segundos, ya que estamos con el tema presupuestal, hay una rendición de cuentas. Que es una rendición de cuentas, es importante porque en realidad cuando se aprobó el presupuesto quinquenal se dijo, esperemos 2 años a ver cómo está todo, y en 2017 hablamos. ¿El Poder Judicial ya sabe lo que va a plantear? Sí, ya casi todo lo que vamos a plantear está definido, sobre todo porque es lo que quedó pendiente del presupuesto del año 2015. No tuvieron que hacer mucho ejercicio. Tampoco hay una cantidad de normas que lo que son es reiteración de normas que teníamos la aspiración de que se aprobaran en el año 2015 y no se aprobaron. Ahora vamos a reiterar con quizás el agregado de como hoy está claro que hay una sentencia condenatoria contra el Estado en el sentido del pago de las diferencias salariales a los funcionarios públicos, a los funcionarios del Poder Judicial que no aceptaron la fórmula transaccional del Poder Ejecutivo, que sí aceptamos jueces, fiscales y defensores. Bueno, allí la Corte va a reiterar el pedido de la habilitación de los créditos para el pago de esta sentencia. ¿Usted también le pide, como el presidente Vázquez, a los funcionarios que acepte la oferta del Ejecutivo? No, nosotros hemos mantenido una actitud absolutamente aséptica en este problema, manejándonos con las realidades jurídicas. Las realidades jurídicas, lo hemos dicho desde el inicio, en un Estado democrático de derecho, en una república ejemplar como es la uruguaya, determinan que las sentencias judiciales deben ser abonadas, así que nos hemos limitado a la parte jurídica. Por supuesto, habíamos señalado cuando asumimos esta tercera presidencia, el 1 de febrero, nuestra esperanza de que este tema se solucionara en el año. Se solucionó parcialmente respecto de 3 colectivos, pero actuarios y funcionarios no acompañaron la fórmula de transacción del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la cifra de incremento que van a pedir entonces desde el punto de vista presupuestal? Nosotros, desde el punto de vista presupuestal, no vamos a pedir un incremento. Lo que vamos a pedir es el pago de esta sentencia que determina... No, pero más allá de esta sentencia, lo que quedó pendiente. Lo que quedó pendiente son temas como, por ejemplo, la instrumentación de los centros de mediación en los 10 departamentos que aún no tenemos. Otro mecanismo que, como en las tobilleras, es altamente exitoso y es muy barato, pero llevamos ya 7 años sin poder instrumentar en todo el país por limitaciones presupuestales. Vamos seguramente a reiterar la necesidad del incremento de la línea de base de inversiones para una cantidad de obras que nos gustaría seguir haciendo. En este año vamos a tener finalmente, si Dios quiere, pronto, por el mes de noviembre, el primer módulo del edificio para justicia penal en el departamento de Maldonado, el primer edificio en democracia que se diseña y se construye para juzgados, 3.600 metros, de un total de 3 edificios que llevan el metraje a 10.000 metros. No hemos podido ni siquiera comenzar a planear la construcción del segundo y el tercer edificio porque no nos dieron los fondos presupuestales tampoco en el 2015. Nos gustaría seguir avanzando con esta obra que seguramente va a cambiar la faz de la justicia, no solo penal en todo Maldonado. Todo eso? Son unas cuantas decenas de millones de dólares. Vamos a ver, uno por un lado tiene aspiraciones y por otro lado tiene realismo, sí, porque estamos a la cabeza de un poder del Estado que es un viejo pobre, es decir, es pobre con abolengo. Sabemos lo que son las restricciones presupuestales desde siempre. Doctor, ya sobre el final, ahora sí le planteo la última. Le pido que mire la pantalla esa grande que tenemos en este nuevo estudio, la primera vez que lo entrevistamos en esta nueva casa, y quiero que vea la tapa del diario La República. Allí se ve una declaración del fiscal de corte. De hecho, lo tomamos del Twitter de José Amorín, de Ope Pasqué, perdón, que va a estar convocando a Jorge Díaz por esta etapa. ¿Hay una justicia para pobres y una justicia para ricos? No. Había visto en WhatsApp... Si solo los pobres van presos es porque los ricos hacen las leyes. Alguien me reenvió, alguno de mis secretarios me reenvió en WhatsApp
con estos mecanismos fabulosos que tenemos para comunicarnos incluso cuando no estamos por en eso el le país. dije, está en Italia, pero me imagino que le habrá llegado todo. Me llegó todo. En Uruguay, para empezar, quienes hacen las leyes son los legisladores. Los legisladores los votamos todos. Como la dinámica de una sociedad conlleva a que en general los ricos son menos que los pobres y menos que la clase media, todos, pobres, clase media y ricos, estamos representados un voto por persona en el Parlamento Nacional. O sea, lo que se señalaba cuando yo daba alguna clase de sociología es el Parlamento es una muestra del universo de los votantes. Allí estamos representados todos, quienes juntamos un mínimo de 20.000 votos, que es lo que se necesita para tener diputados. Entonces, ¿quiénes hacen las leyes? Las leyes los hacen nuestros representantes, aquellos que los uruguayos votamos todos nosotros. ¿Es estigmatizante hablar de que hacen las leyes los ricos y que los pobres van presos? Yo lo que señalo es, para empezar, la votan nuestros representantes. No sé el nivel económico y no me interesa de cada uno de los diputados, pero simplemente por vivir en este país veo que su extracción es multiclasista, tienen una cantidad de profesiones, una cantidad de situaciones disímiles. Entonces, las leyes se votan, a veces a iniciativa del Poder Ejecutivo, en el Parlamento Nacional. Y se aplican con igualdad para todos. Cuando se tiende a señalar que determinadas leyes afectan particularmente a algún estrato social determinado, de lo que se está hablando cuando se hace el análisis desde el punto de vista sociológico y penal, es que determinadas modalidades delictivas se cometen en determinados perfiles socioeconómicos. Las rapiñas no las cometen los millonarios. En general, como es la utilización de la violencia en las cosas y en las personas para la obtención de algún bien económico, se cometen por quienes tienen alguna necesidad inmediata de apropiarse. Los vaciamientos, pasadísimo de tiempo. Los vaciamientos bancarios tampoco los cometen quienes no tienen la posibilidad de hacerlo. Esta frase que dice, ¿por qué la gente común percibe que solo los pobres van presos?, le pregunta el periodista de La República. Y dice Jorge Díaz, el tema de que los ricos no van presos es parcialmente cierto, porque el sistema penal es parcialmente selectivo. Eso quiere decir que a las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces es fácil entender que una rapiña o hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es. ¿Hay una justicia para pobres y una justicia para ricos? No lo hay. Y, por supuesto, somos más sensibles a las rapiñas porque es un delito que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 30 años y que además afecta no solo al derecho a propiedad, sino a la integridad física y la vida de las personas. Pero por supuesto que todos tenemos claro que el vaciamiento, que el lavado de activos son también delitos y que se aplican y van presos también aquellos que los cometen. En Uruguay hay una sola justicia que se aplica a todos los estratos sociales y no hay una diferencia para nada entre ricos y pobres al momento de aplicar la ley. Doctor Chediak, como siempre un placer, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la entrevista. El agradecido soy yo y lo felicito por la Casa Nueva. Bueno, muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.